Hola, ¿qué tal? Yo voy a grabar este video para contar mi testimonio. Es largo mi historia, pero voy a cortarlo para no ser muy largo. Cómo conocí la verdad y fui salva. Yo crecí en la iglesia católica. Mi mamá siempre me mandaba en el catecismo. Yo siempre tenía esa curiosidad de la palabra de Dios, de la Biblia, y no conseguía tenerla. La señora que nos enseñaba, ella sí tenía, pero escribía cosas en la pizarra que no se entendía, no se aclaraba para mí. Tenía siempre esa curiosidad de tener conmigo la Biblia y de leerla. Porque ellos tenían imágenes y me decían que en la Biblia tenían las historias de esas imágenes. Y yo deseaba muchísimo. Hasta los 12 años nosotros fuimos católicos. Mi mamá creció en la iglesia católica, pero yo cuando yo tenía 12 años conocimos la iglesia mormona, que es la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ahí sí tuve mi Biblia, pero había un libro, yo tenía un libro más que era un libro de Mormón, que decía que era otro testamento, que decía que Jesucristo vino a América y predicó el evangelio, así decía, pero no tenía fundamento. Parecía que fue sacado de la Biblia alguna historia y solo los nombres eran diferentes, pero parecida a la Biblia. No me encuadraba tanto, pero congregué muchos años, toda mi juventud yo congregué en la iglesia mormona. Había muchas actividades, ellos mezclaban mucho la iglesia evangélica como la iglesia católica, porque había actividades, se bailaba, se hacía muchas cosas en la iglesia, pero en una hora limitada. Pero yo sufría mucho así de diferencia, porque era pobre y había muchas familias ricas en ese entonces. Sufría mucho en ese lugar, parecía que no era ahí mi lugar. Cuando completé el año de 21, año 20, conocí la iglesia Asamblea de Dios Misionera. Y ahí conocí a mi esposo, que ahora somos separados hace 10 años, pero ahí le conocí a él. Conocí la iglesia Asamblea Pentecostal, como dice, ahí conocí la Biblia, pero ahí me enseñó las obras, que teníamos que ayunar, orar, que no ponían carga y más carga, y conocí al Señor, mi ex marido, ahí en esa iglesia. Me puse muy contenta porque era un hijo de pastor, pero estaba muchos años desviado y estaba volviendo a la iglesia, y nos conocimos ahí, nos casamos, pero él comenzó a enfermarse, tenía un celo, tuvo depresión, enfermarse ahí. No, él no congregaba y no me dejaba congregar a mí, y sufrí mucho en mi matrimonio, mucho abuso, violencia, mucho. Esa historia, esa parte de otro testimonio que voy a contar cuando tenga otra oportunidad. Tuve 4 hijos con él, y cuando mi hijo mayor cuando iba a tener 13 años, yo no podía más. Él sufría mucho conmigo y nosotros no éramos nada. Yo decidí salir. Decidí separar, abandonar con mis hijos, salir de su casa. No sabía ni a dónde me iba, pero salí. Pero Dios tiene un propósito por cada uno de nosotros, y Dios en todas mis debilidades de mujer, con 4 hijos, Dios me
salí adelante. Trabajé mucho, pagando alquiler, cuidando de ellos, pero siempre Dios estuvo en el control de mi vida. Pero siempre quería saber la verdad, siempre quería conocer la verdad, siempre eso quería conocer. No tenía esa enseñanza de cómo orar ni cómo pedir. La iglesia asamblea ya no me recibía más con aprecio porque ella era separada, no me divorcié y era diferente conmigo, entonces no congregué más la iglesia asamblea. Mi mamá conoció la iglesia adventista, comencé a congregar con ellos y hasta mi hijo más grande se fue en el colegio de internado de adventista. Un año él entró en el colegio en ese lugar. La iglesia adventista comenzó a hablar del sábado, pero me puso más duda en mi cabeza porque no tenía esa posibilidad de guardar el sábado. Era trabajo, hasta pedí a mi patrona, yo trabajaba en un hotel, le decía que yo quería trabajar los domingos, pero no los sábados. Ella me liberó eso. 4 años trabajé solo domingos y no los sábados, pero siempre había algo que hacer y me sentía siempre defraudada, como siempre teníamos que cocinar, hacer algo, siempre nos olvidábamos de comprar algo y teníamos que sí o sí, porque tener los chicos, ¿no? Siempre nos faltaba algo para comprar y a veces así, siempre tenía esa conciencia, no voy a poder guardar el sábado. Vino la pandemia, pasamos en casa, yo trabajaba en la fábrica del hotel, se cerró nuestro hotel, nos llevó a una fábrica donde empaquetábamos fideo alimenticio. Entonces trabajé la pandemia entera y siempre pidiendo misericordia a Dios, siempre leyendo la Biblia. Parecía que siempre me venía eso, sí, Dios está en toda parte. Yo tenía acá en mi corazón que Dios estaba con mi familia, con mis hijos, y que Él nos respaldaba. Él era mi guía, que era mi protector, que yo no, sin Él no era nada. Siempre fue mi oración eso. Cuando terminó la pandemia, comenzó otra vez a abrirse el hotel, me fui a trabajar en el hotel y ahí conocí a una persona. Yo no me divorcié de mi ex marido, pero hace 10 años que soy separada de él. Conocí a una persona, me envolví con esa persona y tuve una hija con él. Ahora tiene 2 añitos. Pero antes de saber que estaba embarazada, yo me separé. Me separé de él y mami, mi conciencia me decía que no, vamos a hacer eso, actuando eso, peor todavía porque conociendo la Biblia, conociendo la palabra de Dios, yo fui a hacer eso y más todavía me sentía desechada en la presencia de Dios. Y yo decía a Dios, por amor a mis hijos, que no me abandonara, que no nos abandonara. Un día, cuando vino la guerra en Israel, lloré tanto, porque la venida de Cristo estaba cerca, está cerca. Pedí mucho oración a mi Dios, perdón, que me quitara de mi corazón ese deseo de carne, deseo de pecar. Y oraba mucho a Dios. Un día estaba mirando un video y un hombre apareció en TikTok, estaba hablando sobre la vacuna del COVID y él dijo así, que todos los que recibieron la vacuna ya he condenado, no tiene salvación, no tiene esperanza, de balde va a orar, de balde va a estar
pidiendo perdón a Dios, ya es condenada, ya no tiene salvación porque ya en esa vacuna tiene el sello de Satanás. Y hermano querido, en ese momento yo desvanecí, yo me pegué, yo me estiré el cabello, yo dije, no tengo más salvación, ahora sí no tengo más salvación, porque yo trabajaba en ese momento en el hotel y si yo no me ponía la vacuna me iban a sacar mi trabajo, no iba a poder trabajar. Y yo desvanecí casi la noche entera lloré, pedí misericordia, yo no sentía fuerza en mis piernas, todo mi músculo desvaneció, yo temblaba, hermano, yo no me sentía en un vacío, me sentía un gusano, nada, imagínate. Mi hijo más grande agarró mi mano y me alzó del piso, ya casi amaneciendo ya, y oró conmigo y me dijo así, mamá, Dios es espíritu y no va a permitir una cosa material te saque de su presencia, ¿no? Dios es espíritu. Y eso me tranquilizó. Yo me acosté. Al dormir yo he visto a mis hijos sentados, y todos mis hijos sentados en un lugar, y una voz claramente me dijo así en el oído, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo desperté y estaba amaneciendo ya, y eso se me quedó acá. Me quedó en mi corazón y segundo a segundo no salía de mi mente, oraba, leía la Biblia. Y un día abrí el TikTok y encontré al hermano diciendo que él hizo una pregunta y me tocó así. Si, ¿quién es pecador? ¿Qué es el pecado? ¿Y dónde va un pecador? Y él comenzó a hablar y hablar así del pecado, y entré en su página y todo se basaba de eso, y dijo así también una parte, él dijo que Cristo vino y nos perdonó los pecados, que Él ya vino y murió por nosotros y llevó nuestros pecados, que por obra no podíamos ser salvos. Y eso es la confirmación, porque yo decía acá, decía en mi corazón, en mi mente decía que por mis obras no sería de balde vino Cristo. Entonces si la iglesia salvase, si el pastor salvase, si el padre salvase, él, ¿por qué vino él entonces? Si eso ya había antes que él viniera. Y ese hermano me pareció un bálsamo, se me cayó, y recibí la salvación con la predicación del hermano. Por creer en Jesús, en su sacrificio, aceptar su muerte, que Él vino y me limpió mis pecados, mis transgresiones, que Él me redimió y se salva por Él y para Él. Mediante de su muerte, su resurrección, el pecado Él llevó consigo, y tengo comunión con mi Creador, con mi Dios. Y soy salva en Él, soy justificada en Él y soy grata. Y ahora estoy siguiendo, estudiando. Cada día no consigo guardar los versículos, los capítulos en la cabeza, pero de a poco voy aprendiendo. Y ese es mi testimonio, hermano, que Cristo vino para salvarnos. Él vino, padeció todo por nosotros, y Él venció la muerte, venció el pecado, y somos redimidos y salvos mediante Él. Amén.